Tengo todo, eres todo lo que necesito. Lo que vamos a ver ahora es la continuación del ejemplo de alcantarillado sanitario domiciliario. Todos pueden ver mi pantalla, estoy compartiendo la hoja de cálculo. Sí, arquitecto. Sí, ingeniero. Allá, ok. Como verán, ya la tengo llena, ¿sí? Ya he hecho el cálculo de todo el alcantarillado. Ahora vamos a entrar específicamente a lo que nos faltaba, sin entrar en detalle a los cálculos. Este es el ejemplo que hemos visto, era una casa de 2 plantas. Teníamos que diseñar, ya tenía sus 2 shafts, tenía sus ambientes húmedos y teníamos que diseñar su alcantarillado. Hemos visto en el ejemplo básico que hemos diseñado para el ambiente húmedo de un baño secundario. Hemos diseñado esta parte de aquí, ¿sí? Lo que nos corresponde continuar es la planta baja de esa bajante y llegar a la cámara de inspección 8 y obviamente hacer el complemento de las tuberías o ramales de ventilación de color celeste. Posteriormente vamos a ir y nos vamos a ir al ambiente húmedo que corresponde al baño principal de la planta alta, que es el más completo y también que tiene un sector de lavado de ropa, de la lavadora eléctrica, y que en la planta baja tiene un sector que es la cocina. Y finalmente vamos a ver cómo hacemos el cálculo de los colectores domiciliarios, que serían las tuberías horizontales que conectan de cámara a cámara. Como estamos en el ejemplo de la cámara 8 a la cámara 24 hasta llegar al colector público que lo he denominado número 31. ¿Sí? Eso sería el ejemplo que lo vamos a hacer, que sería ya el ejemplo completo de alcantarillado domiciliario y que es uno tipo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí ya mi tabla. Hemos visto cómo lo hemos sistematizado la tabla. Fíjense, vuelvo a uno de mis dimensionamientos, de mis celdas de dimensionamiento, y vean que aquí yo lo tengo ya sistematizado con una prueba lógica. ¿Sí? Eso nos sirve. Es una fórmula súper sencilla y hemos visto, y ustedes también lo han comprobado, los que han hecho la práctica, que simplemente es verificar la hoja de cálculo. Si estamos en un sistema en inglés o internacional, entonces nos va a pedir, qué sé yo, en vez de si va a ser if. ¿Ya? En el caso de que nos pida separadores, vamos a utilizar como en este caso coma, o puede estar configurado para que reciba punto y coma, ¿sí? También hay problemas en el tema de colocar el número decimal, ¿sí? En algunas computadoras está configurado con punto, como en mi caso, o coma, ¿sí? Fuera de eso, hemos podido lograr introducir las fórmulas, ¿ya? Y tenerlo ya para el cálculo, exceptuando la última columna, que es TV. Esa última columna lo hacemos manual. ¿Por qué? Porque es una tabla más compleja y que tenemos que hacer un análisis, pero como verán no tenemos muchos tubos de ventilación, ¿sí? Son unos cuantos, entonces no es tanto trabajo entrar a esa tabla y verificar, ¿ya? En el ejemplo, por ejemplo, yo aquí lo que he cambiado un poquito, como verán en el lado izquierdo,
es que les he puesto colores, ¿sí? Para un poquito diferenciar. Por ejemplo, aquí hemos puesto a lo que es alcantarillado, entonces yo le he puesto A1 a la primera parte del alcantarillado que hemos hecho la anterior vez, y B, ¿sí? Es a la parte de la tubería de ventilación, ¿sí? Que también lo hemos hecho la última vez, ¿sí? Nosotros habríamos llegado la anterior clase hasta el dimensionamiento y la adopción del tubo de ventilación en DN100, ¿sí? Lo que nos sale aquí en la columna de TV y en esta celda que hemos pintado de color amarillo, ¿sí? Ahí adoptado 100. Lo que corresponde ahora es todo lo que yo voy a empezar ahora a explicarles, ¿sí? Ahora aquí yo pongo A1, continúo con el alcantarillado 1 porque estoy diciendo que esta parte, esta bajante, pertenece a un ramal del alcantarillado 1, ¿sí? Que empezaba en la planta de arriba, en el baño secundario, y llegaba a un baño de visitas en la planta baja, ¿sí? Entonces esto será todo un ramal de tuberías de alcantarillado 1. Entonces yo le pongo A1, ¿sí? Nivel, yo le pongo PD porque estoy en la planta baja. Lo que voy a dimensionar ya va a ser la planta baja, va a ser el baño que está en la planta baja, que es el baño de visitas. Y posteriormente pongo la numeración, como he hecho ya mi isométrico, y pongo el tipo de tubería con una sigla, ¿sí? Entonces empezamos, aquí yo estoy haciendo el tramo 7-8. El tramo 7-8 sería el pie de la bajante sanitaria, que ya he dejado el anterior ejemplo, desde ese punto hacia la cámara de inspección 8. CI es cámara de inspección 8. Entonces ahí hago una tubería horizontal, ¿sí? Como estoy conectando una bajante, ¿sí? Entonces esta se denomina un colector, ¿ya? Entonces por eso yo le pongo CD, colector domiciliario. No tengo ningún dato, porque no se conecta nada ahí. Esa es una tubería que es directamente hacia la cámara. Entonces no hay ninguna descarga extra, entonces no hay ningún valor. Pero sí baja agua de descarga del baño de arriba. ¿Y cuál es la cantidad que viene? Es del inodoro y de lo que es la cámara o la cajita de interceptora 4, ¿sí? Entonces yo lo que hago es copiar la cantidad que tenía, los 18 unidades de descarga, entonces lo copio, aquí estoy copiando, ¿sí? Fíjense la celda que copio, y directamente me voy a la columna CD y me dice que es 100, ¿sí? Estoy adoptando un 2%, entonces 100. Entonces lo marco, entonces ya lo tengo dimensionado. Me paso al siguiente. En el siguiente es el tramo 9-8. El tramo 9-8 es el inodoro con la cámara de inspección 8. ¿Ya? Entonces ese va a corresponder a un ramal. Unos me van a preguntar, ¿y por qué no conecta a la bajante? ¿Ya? Si en los pisos de arriba todos nos conectamos a la bajante del ambiente húmedo, no tiene sentido que en la planta baja me conecte a la bajante y la bajante continúa aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber un reflujo. Fíjense en el gráfico, puedo tener mi bajante no solo de un piso, puedo tener de 3, de 4 pisos, ¿ya? Entonces puede caer con bastante fuerza en el pie de mi bajante y puede generar burbujas, reflujo, fuerza. Entonces si mi inodoro
que está en la planta baja lo conecto directamente en mi bajante, entonces en algún momento pueden coincidir que yo esté utilizando el inodoro, lo suelte y esté bajando agua. Entonces, justo en ese punto, el que tiene mayor fuerzas va a ganar. Entonces, normalmente es el que está con la bajante. Entonces, no va a permitir el paso del agua. Entonces, vamos a pensar que está taponeado ese sector. Entonces, no se recomienda y queda prohibido el uso o la conexión a las bajantes, ¿sí? Entonces, si estamos en planta baja, nos tenemos que conectar directamente a lo que es la caja o la cámara de inspección, ¿sí? En este caso lo tenemos aquí. Entonces, nos conectamos directamente a la cámara de inspección. Lo mismo pasa con el lavamanos 10 y la rejilla de piso 11, que se conectan a lo que es la caja interceptora 12, y la caja interceptora tendría una opción, ¿sí? Podría conectarse al ramal del inodoro, podríamos hacer la conexión, o conectarnos directamente a la cámara de inspección, lo que estamos haciendo en el gráfico, ¿sí? Entonces vemos el 9.8 en nuestra tabla. El 9.8 es un ramal de descarga. ¿Por qué? Porque es directamente desde el artefacto y colocamos 1 en inodoro, entonces nos va a salir parcial 6 y el acumulado 6 unidades de descarga. Entonces automáticamente nos dice que el ramal de descarga es 100, ¿ya? Entonces pasamos a lo que es el ramal 11-12, que corresponde a lo que es rejilla de piso y caja interceptora, y el lavamanos y la caja interceptora. Entonces ahí vemos que los dos son ramales de descarga, ¿sí? Hemos colocado aquí 1 y 1 y automáticamente ya nos da los valores acumulados y nos dimensiona el ramal 40, ¿sí? Vamos al siguiente, que es la caja interceptora 12 con la cámara de inspección, ¿sí? 12-8. Este de aquí, color plomo, está en la planta baja y corresponde a un ramal sanitario, ¿sí? Porque está saliendo de la caja interceptora. No tiene artefactos y sí es el acumulado de dos artefactos, porque se acumula agua de descarga de lo que es el lavamanos y la rejilla. Entonces sumo 2, porque es 1 más 1, 2 lo que tengo, y me voy a la columna de amarillo y me dice que es 40, ¿ya? Entonces ya está dimensionado. Entonces ya estaría dimensionado lo que es esta parte de aquí, que yo digo A1, el alcantarillado 1, este ramal. Lo que me faltaría es la tubería de ventilación, color celeste, que lo hemos dejado aquí en este tramito de ventilación, ¿sí? Entonces vamos a lo que hemos quedado pendiente y decimos que es ventilación 1, planta baja, es el tramo 1-2, ¿sí? Es el tramo 1-2 que estamos ventilando el inodoro. Fíjense, ese tramo de aquí, color celeste, es el que estoy ventilando. Entonces ahí no tengo, en tuberías de ventilación no tengo artefactos, ¿sí? Y me voy directamente a lo que estoy ventilando. El acumulado, aquí pongo el valor de la ventilación del ramal que estoy ventilando. En este caso estoy ventilando el ramal del inodoro. Entonces el ramal del inodoro en color negro es el 9.8. Entonces me fijo en esta casilla. Entonces fíjense que estoy aquí, se me marca lo que he designado y es el 9.8, ¿sí? Entonces son 6 unidades y me voy a la columna naranja. Me dice RB, ramal de ventilación sin inodoro o con inodoro. Estoy diciendo que estoy ventilando el ramal del inodoro, entonces me sale automáticamente 50, lo marco amarillo y ya está. Voy a B1, el tramo 3.2. El tramo 3.2 es lo que es la ventilación de salida de la caja interceptora, ¿sí? Vean aquí el punto 3 celeste
y 2 la unión con el otro ramal, ¿sí? Entonces lo mismo, no tengo nada y estoy ventilando que la caja interceptora, la salida. Entonces la caja interceptora está recibiendo agua de ¿qué? De la rejilla de piso y lavamanos, por eso es 2. Fíjense, marca el 2 que estoy ventilando aquí, ¿sí? Y voy nuevamente a las columnas naranja y me fijo con ramal de ventilación sin inodoro, sin I. Entonces es 40. Continúo y ya llego a lo que es la tubería de ventilación, el inicio de la tubería de ventilación, esta de aquí, ¿sí? Color celeste. Es la tubería de ventilación secundaria que empieza aquí y llegaría más o menos a 5. Entonces de 2 a 5, 2 a 5, tubería de ventilación. No tengo nada, fíjense. Y lo que voy a ventilar, ¿sí? Es lo que viene en este ramal, porque el gas viene en el sentido contrario a la descarga del agua. Vuelvo a repetirles, viene de abajo para arriba el gas. Entonces, de aquí va a venir el gas y también del ramal del 3 a 2 viene y se acumula aquí y continúa hacia arriba. ¿Ya? Entonces lo que va a ventilar va a ser lo de abajo, ¿sí? Las unidades de descarga de mis ramales de abajo, que corresponden a ser el inodoro, ¿sí? Que es 6, y la caja interceptora, que es 2, ¿sí? Entonces sumo los dos, es 8, y entonces me iría a la columna TV, color celeste, tubería de ventilación. Tablas, ¿sí? En estas tablas, fíjense, esto después van a querer consultar, ¿sí? Entonces lo que tenemos que irnos es aquí a la tabla 2.6, ¿sí? Y de la tabla 2.6 busco los valores que están ahí y me dice que estoy ventilando, una bajante o un ramal sanitario, ¿ya? Entonces en mi ejemplo estoy ventilando, me fijo nuevamente, ¿qué estoy ventilando? En esta tubería TV, mi punto de nacimiento son los ramales, ¿sí? Entonces voy a ventilar ramales. Ahora, ¿cuál es el ramal más crítico que voy a ventilar? Es el ramal del inodoro, ¿sí? Entonces voy y me fijo que el ramal del inodoro tiene un diámetro de 100, ¿sí? Entonces me dice qué diámetro va a tener el ramal del inodoro. Entonces 100. Entonces me dice tienes 4 valores que elegir, ¿sí? Entonces voy al primero y me dice qué unidades de descarga vas a ventilar. Como máximo me dice que para el primer valor es 43, ¿sí? Entonces yo tengo que ventilar ahí el ramal de mi inodoro. El valor es de 6. Me fijo aquí y digo ¿cuánto es? Aquí está, dice 6 el ramal del inodoro, ¿sí? Aquí está 6 y me ha dado 100. Entonces esto corresponde aquí y me fijo nuevamente y me dice ahora vaya al lado derecho porque mis unidades de descarga son 6, como máximo tengo 43, entonces todavía puedo quedarme en esa casilla, ¿sí? Y ventilar más unidades de descarga, ¿ya? Entonces voy a este lado y me dice tienes 4 opciones, esto es de aquí, ¿sí? Me dice que tengo 11 metros, 26, 76 o 299 metros de longitud máxima a ser ventiladas, ¿sí? Desde mi punto más crítico a ser ventilado hasta el extremo en el techo, ¿sí? Como en el anterior ejemplo, les he hecho el análisis rápido, les he dicho son 2 plantas mi ejemplo y no tiene una cubierta que es transitable, entonces máximo 2 plantas que voy a subir son 320 por planta de altura, entonces 320 más 320 son 640, más pónganle lo que me permite la norma, 30 centímetros
por encima del techo, entonces póngale 1 metro más. Entonces tengo 320 más 320, 640 más 1 metro, 740. En ningún caso sobrepaso los 11 metros, ¿sí? Estos de aquí. Entonces automáticamente me voy hacia arriba y me dice que el diámetro es de 50. Entonces eso es lo que coloco. Por eso ver tabla 2.6, 50 y lo pinto. ¿Sí? Vamos más rápido. Ahora nos vamos. Ya hemos terminado lo que es esta parte. Y nos vamos a la segunda parte. Mi segunda bajante sanitaria, que corresponde al baño principal, la lavandería y lo que es la cocina en la planta baja, ¿ya? Entonces empiezo de arriba en lo que es el alcantarillado, ¿sí? Entonces analizo y digo, le pongo A porque es alcantarillado, A-2 porque es la segunda parte para no confundir, planta alta, PA, y digo de 13 a 17. De 13 a 17 es B, que es la bañera, a mi caja interceptora, 17. ¿Sí? Entonces lo mismo hago para la rejilla de piso, para el lavamanos y para la ducha, ¿ya? Porque todos esos se conectan a la caja interceptora 17. Fíjense, yo aquí todas estas ya las he hecho. 13, 14, 15 y 16 son los 4 artefactos. Y los 4 son ramales de descarga porque parten de un artefacto. Y pongo el correspondiente número. Aquí por ejemplo tengo una tina, la bañera, una rejilla, un lavamanos y una ducha. Entonces pongo ahí y me voy aquí, ¿sí? Entonces automáticamente me calcula sus unidades de descarga y en la columna ploma ya me dimensiona que es 40 cada uno. Entonces yo lo pinto de amarillo. Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces paso al siguiente que es 1921. Aquí está, es la lavadora eléctrica LE a la caja interceptora 21. La rejilla 20 igual. Entonces tengo dos para el sector de lavanderías. Aquí está, 1920 igual. Es RD, ramal de descarga, y pongo sus correspondientes valores 1, 1 y automáticamente ya me calcula, ¿sí? Y me dice que para la lavadora eléctrica es 50 y para el otro es 40, ¿sí? Listo. Ya está sistematizado mi cálculo, no tengo que complicarme, ¿sí? Entonces paso al siguiente que es 21, 22. El 21 es la caja y el 22 es la parte alta de mi bajante sanitaria, color negro, vean, ¿sí? Entonces es la conexión. Entonces esto se denomina ramal sanitario, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que es la caja 17 y el punto 22. Entonces ya vemos ahí que es 21, 22 y 17, 22 y son dos. RS, ramal sanitario, no tienen artefactos y los artefactos y el acumulado de las unidades corresponden a la suma. Por ejemplo aquí tenemos dos artefactos, por eso sumamos 3 y 1, que es la lavadora eléctrica y la rejilla, y el otro, ¿sí? Que tenemos aquí todos los artefactos que hemos visto, que son la bañera, la rejilla, lavamanos, ¿sí? Todos esos aquí ya los tenemos. Y nos fijamos en la columna donde está pintado de amarillo, que es RS, y nos dice que es 40, 50. Y nos vamos ahora al siguiente, que es el 22, 23. El 22, 23 es la bajante, ¿sí? Es la bajante sanitaria, desde la parte alta hasta el pie de la bajante, ¿sí? En esa lo que va a venir, lo que va a traer como agua de descarga va a ser el total
de los baños y el sector de lavandería, ¿sí? Ojo que hemos visto aquí y nos les he mostrado que es el ramal de descarga del inodoro, que es el 1822, que es este de aquí, ¿sí? Ese nos sale 100, ¿sí? Ya está. Entonces, ya con esa aclaración vemos la bajante, que es la 2223, ¿sí? Que es esta. Y en lo que es acumulado tenemos que sumar todos los artefactos de la planta alta, ¿sí? Porque todos se están conectando ahí, a menos de que el sector de lavandería lo pueda conectar a otra bajante independiente. Puede ser esa otra alternativa que tenga, ¿sí? Pero en este caso las distancias han permitido que el ambiente de la lavandería con el baño principal se junten y solo tengan una bajante, ¿ya? Entonces tengo la bajante 2223, ¿sí? Que tiene todo el agua. Entonces aquí me fijo, entonces va a recibir 6 de lo que es el baño principal, aguas grises, 4 de lo que es el sector de lavandería y 6 de lo que es el agua negra del inodoro, ¿sí? Entonces sumo los 3 y me da 16. Voy aquí, ¿sí? Y me voy a lo que es bajante. Entonces tengo dos opciones: bajante pequeña o bajante grande, BS gran, BS PEC, ¿sí? Hemos dicho que la BS PEC es hasta 3 pisos, 3 plantas, y la otra es por encima de 3, un pequeño edificio o un edificio mayor, ¿sí? Entonces en mi caso, en mi ejemplo, es 2 plantas, entonces me quedo en la primera y me dice que es DN50, pero vuelvo a analizar y veo que recibe el agua negra de un inodoro, entonces tiene un tubo de 100, DN100, entonces no puedo hacer un embudo, entonces mantengo 100 de lo que es el inodoro. Continuamos y nos vamos ya a lo que es 23-24. 23-24 es la conexión del pie de la bajante a lo que es la cámara de inspección, ¿sí? Entonces lo mismo, la cantidad de agua que está bajando va a ser la misma que se va a descargar ahí. Entonces no hay, es lo mismo, solo cambia el nombre, es CD. Entonces continúo aquí, los 16 unidades de descarga de la bajante continúan aquí, ¿sí? Fíjense. Y solo voy a mis columnas color celeste. Entonces ahí yo elijo si es 1% o 2%. En este caso estoy adoptando 2%, me conviene, es el mismo valor, no cambia, entonces mantengo. Voy al siguiente, que es 26 y 27, que es ya la planta baja. Fíjense, ya estoy en planta baja, PB. Entonces 26-27 es rejilla de piso, caja interceptora, la platos es 25-27, entonces los dos aquí están, ¿sí? Y son RD, ramales de descarga, y aquí están sus unidades, y nuevamente aquí se replica y me dimensiona. Para lo que es la rejilla me da 40 y para lo que es el fregadero 50, ¿sí? Entonces me falta llegar aquí, 27-24. 27-24 es la caja interceptora a la cámara de inspección, ¿sí? Estoy conectando directamente, ¿sí? Estoy conectando directamente a esto. En este caso, y un poquito aclarando, puedo hacer la conexión de mi caja en planta baja, estoy hablando, de mi caja interceptora, puedo hacer la conexión a este ramal, ¿sí? Que se conecta de mi bajante. Puedo hacer la conexión a este ramal, pero tendría que tener el cuidado de que lo haga a 45 grados,
Eso es lo que me recomiendo. Si lo hago a 45 grados. ¿Sí? Yo normalmente no lo hago, ¿sí? Directamente ya en planta baja me voy a mi cámara, ¿sí? Para evitar problemas de obstrucción, ¿sí? Entonces ya estaría dimensionado, como verán, hasta ahí acaba todo lo que es color plomo y ya estaría dimensionado todo lo que es la tubería sanitaria, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces lo que continúa es el color celeste. Aquí yo pongo B2 y B2 es nuestra tubería de ventilación o aireación de gases, ¿sí? En este caso el cálculo hemos dicho que se hace de abajo para arriba, ¿ya? Entonces empiezo desde aquí, desde donde está 1 color celeste a 2 color celeste, ¿sí? Entonces vuelvo aquí, pongo 1, 2, planta baja, PB, y le pongo RB, que es el ramal de ventilación. ¿Y qué estoy ventilando? Estoy ventilando lo que es la caja interceptora a la conexión con la cámara de inspección, ¿sí? Entonces todas las unidades de descargas a ser ventiladas van a ser la salida de aquí, que corresponden a la suma del lavaplatos y la rejilla, ¿sí? Entonces me voy aquí, fíjense, y es 4 unidades que corresponden aquí a la salida de la caja interceptora. Me voy más allá y dimensiono con las columnas color naranja y me dice que tengo sin inodoro o con inodoro. En este caso es sin inodoro es 40, ¿sí? Entonces voy al siguiente, que es 2.3, que es ya mi tubería de ventilación secundaria, ¿sí? La que es paralela a mi bajante, este de aquí. Entonces este tramo, ¿qué va a ventilar? Va a ventilar simplemente lo que viene de aquí abajo, ¿ya? Entonces nuevamente voy aquí y son 4 unidades de descarga que ventila y tengo que irme a la tabla 2.6, ¿sí? Entonces nuevamente voy a mi tabla 2.6 y en mi tabla 2.6 vuelvo a hacer el análisis, digo que estoy ventilando, voy a ventilar, en este caso voy a ventilar, es un ramal sanitario, ¿sí? ¿Qué ramal sanitario voy a ventilar? Me fijo nuevamente, el ramal es de la caja interceptora 27, entonces voy, me fijo exactamente, aquí estoy, es el ramal y me da ¿cuánto? Es el ramal 26, 27, 24, es este de aquí, ¿sí? Entonces ahí me sale 40 milímetros. Entonces en 40 milímetros tengo estas dos opciones, ¿sí? Entonces me dice qué tipo o cuántas unidades de descarga voy a ventilar. Entonces me fijo en mi tablita nuevamente y son 4 unidades que voy a ventilar, ¿sí? Son 4. Entonces 4 y me dice que lo máximo que puedo ventilar en la primera opción es 8. Entonces todavía tengo 4 unidades. Entonces me quedo en la primera y me voy aquí y me dice que tengo 46 metros de longitud máxima desde el punto de donde se va a hacer ventilar hasta la salida, que es en el techo. Entonces me dice 46. Entonces yo digo, no, si estoy en la planta baja, máximo voy a cubrir, como hemos visto en el cálculo, 7 metros, 7,60, ¿ya? Entonces tengo mucha distancia, ¿sí? Entonces tengo por demás. Entonces, ¿qué me dice? Que me quede con 40. Con 40 milímetros. Entonces aquí pongo 40, ¿sí? Entonces mi ramal mi tubería de ventilación secundaria va a ser 40, ¿ya? Entonces sigo, voy al tramo 4.3. Aquí voy a acercarme porque aquí ya se ha armado una telaraña de tuberías, ¿sí?
El tramo 4.3 es la que ventila y sale desde aquí, de lo que es mi bajante, justo llegando a la losa, hago una conexión, ¿sí? Entonces tengo esta tubería. Entonces, ¿qué voy a ventilar? La bajante. En el tramo, ¿sí? Voy a ventilar, es este, 4.3. Entonces me voy a 4.3, es ramal de ventilación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ventilar? Voy a ventilar la bajante sanitaria, los 16 unidades de descarga, ¿sí? Y entonces me voy a lo que es ramal de ventilación, este es de aquí color naranja, y elijo con inodoro, porque mi bajante está viniendo del baño principal y tiene inodoro, ¿sí? Entonces me quedo con 50. Vuelvo aquí y me toca el tramo 3.5, que es parte de lo que es la tubería de ventilación secundaria, 3.5, ¿sí? Y 3.5, ¿sí? Es tubería de ventilación, y me fijo nuevamente que voy a ventilar en el tramo 3.5, este pedacito, ¿ya? Es la unión de lo que es la ventilación de la bajante y lo que estoy ventilando en la planta baja, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es sumar las unidades que estoy ventilando en la bajante y lo que estoy ventilando en la planta baja, que sería la rejilla y el lavaplatos, ¿sí? Entonces yo aquí me sale 20, ¿por qué? Porque sumo 16 de la bajante más 4 unidades de lo que es la planta baja, ¿sí? Voy aquí y me voy a la columna TV, no tengo nada en lo que es la columna TV, ¿sí? Entonces nuevamente me voy a la tablita, ¿sí? Y digo, ¿qué tengo aquí? Voy a ventilar ramal y bajante, ¿sí? Porque es parte, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué diámetro es el más crítico que vas a ventilar vos? Y entonces me fijo y digo, bueno, lo que voy a ventilar yo va a ser 20 unidades, ¿sí? Y las 20 unidades van a ventilar, hemos dicho, la bajante. Entonces lo más crítico va a ser la bajante. Entonces mi bajante tiene DN 100. Entonces me voy aquí y me dice 43 el primer valor. Yo tengo, hemos calculado 16 más 4, 20. Entonces todavía tengo mucho por ventilar, entonces me quedo en este primer valor. Voy aquí y elijo el primer valor que me dice 11 metros. Yo tengo apenas 760 de la distancia entre el punto de ventilado hasta el techo, entonces me quedo y elijo 50, ¿sí? Entonces pongo 50, ¿ya? Entonces voy al siguiente tramo, que es el 5.11, que es este puntito hasta la conexión con la ventilación primaria, el tubo que continúa con la bajante, ¿sí? El tubo que va a llegar hasta el techo, ¿sí? Entonces ese es el tramo 5.11, que también es tubería de ventilación, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué va a ventilar? Va a ventilar todo, nuevamente, todo la bajante y también lo de abajo. Entonces tendría que mantenerse la cantidad, ¿sí? Entonces se mantiene, fíjense, 20 unidades de descarga. Voy nuevamente aquí y hago nuevamente el análisis de la tabla 2.6 y es lo mismo, ¿sí? Voy ahí y mi diámetro crítico va a ser el de 100. Entonces entro a 100 y me va a salir 50, ¿ya? Entonces voy aquí al tramo 5.6 o 6.5, ¿sí? Este tubito pequeñito que se lo nota aquí en el isométrico, ¿ya? Es la ventilación de lo que es el sector de lavanderías, ¿ya? Que se conecta a la ventilación secundaria. 5.6 es ese tubito pequeñito que lo vemos, ¿ya? Entonces ahí nuevamente voy y digo, es un ramal de ventilación. ¿Qué va a ventilar? Va a ventilar la salida de la caja interceptora y que tiene como descarga la lavadora eléctrica más la rejilla, que me da 4 unidades, ¿sí? Y voy aquí a las columnas
naranja y elijo el ramal de ventilación sin inodoro, porque no tienes un sector de lavanderías, entonces 40. ¿Ya? Entonces nuevamente me voy al tramo 7.8. El tramo 7.8 es este pedacito de tubo, que es la ventilación del inodoro hacia el tubo primario. Vean, ¿sí? Entonces nuevamente voy aquí. ¿Y qué voy a ventilar? Hemos dicho el inodoro. Entonces el inodoro tiene 6 unidades, entonces es este de aquí, ¿sí? Aquí voy arriba, ventilar, ¿sí? Entonces voy nuevamente a las columnas naranja y elijo con inodoro y me dice 50. Voy al tramo siguiente, que es el tramo 9.10, que es este tubito chiquito también, que es el que va a ventilar lo que es el ambiente del baño principal, ¿sí? De aguas grises. ¿Ya? Entonces este de aquí, entonces sumados me da 6. ¿Por qué? Porque suma la bañera, la ducha, el lavamanos, la rejilla, entonces me da 6. Entonces nuevamente voy al sector de columnas naranja y elijo sin inodoro, entonces me da 40. Entonces nuevamente me voy aquí al tramo 8, o tramo, sí, el tramo 8, el tramo 8.12, que sería la tubería de ventilación primaria, ¿sí? En realidad el tubo sería desde el 22, ¿ya? Del color negro, ¿sí? Pero ya sabemos que es la continuación, entonces yo para el ejemplo simplemente les digo que es desde 8 hasta 12, pero se supone que constructivamente es la continuación. Vamos a unir esta tubería, ¿ya? A este punto, ¿ya? Entonces de 8 a 12 es la tubería de ventilación primaria, ¿sí? Y esa tubería de ventilación primaria tenemos que dimensionarla. Entonces colocamos TB, nos vamos aquí. ¿Y qué vamos a ventilar? Vamos a ventilar todo el ambiente húmedo del baño principal, del sector de lavanderías y de lo que viene en la planta baja de lo que es la cocina. Entonces sumados son 20 unidades de descarga a ser ventilado. Entonces me voy al extremo y voy a la tabla 2.6 y vuelvo a hacer todo esto, ¿sí? Y me dice que nuevamente 6 es 100 milímetros lo que voy a ventilar. Voy aquí a 43 unidades y solo tengo 20, entonces me quedo ahí, paso aquí, me dice 11 metros, yo tengo como 760, entonces voy aquí y me dice que es DN50, ¿sí? Coloco aquí DN50, pero analizo nuevamente y digo, ah no, aquí tengo que ventilar, ¿sí? Puedo mantener ese DN50, hemos dicho en el anterior ejemplo, ¿sí? Puedo mantener aquí la tubería, pero el problema es constructivamente hacer la conexión aquí, hacer una campanita y que continúe, porque hemos dicho que es la continuación de nuestra bajante, el tubo de ventilación primaria. Entonces, en nuestro caso, adoptamos 100, ¿sí? Para que continuemos el tubo, ¿sí? Constructivamente, ¿sí? Este tubo que continúe nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, tengamos el tubo, ¿sí? Compremos un tubo, por ahí compramos un tubo de 6 metros, justo lo tengamos que cortar ahí para poner, nos va a sobrar tubo, entonces es preferible tenerlo el tubo completo y seguirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos el dimensionamiento de lo que es la tubería de ventilación y el alcantarillado en los ambientes, ¿sí? Ya hemos llegado a lo que son las cámaras. Ahora nos corresponde irnos a las cámaras, ¿sí? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que tenemos que colocar cámaras de inspección, 6 cámaras de inspección, ¿sí? En donde va a haber confluencia
de ramales, colectores, bajantes de agua residual, ¿ya? Entonces tenemos que colocar aquí. ¿Por qué? Porque justo aquí tenemos una bajante y tenemos que inmediatamente tener una cámara en caso de que se taponee aquí. Entonces tenemos que hacer el mantenimiento, tenemos que colocar una cámara de inspección. ¿Dónde más tenemos que colocar cámaras de inspección? Tenemos que colocar cámaras de inspección en los cambios de dirección, sea horizontal o vertical. Por ejemplo, aquí ya les he dicho, tenemos inmediatamente de una bajante, tenemos que tener nuestra cámara. Tenemos aquí una bajante, tenemos cámara. Pero aquí, justo yo tengo que dar cambio de dirección. Fíjense en el gráfico que lo estoy mostrando. Justo aquí tengo que cambiar de dirección, tengo que hacer un cambio de 90, de 60 grados, no sé. Tengo que cambiar de dirección, ¿sí? Horizontalmente para llegar aquí y de aquí irme directamente a conectar al colector público, ¿ya? ¿Por qué razones? No sé, tal vez aquí tengo un tanque, por ahí tengo aquí la cámara de la parte eléctrica y no puedo tocar ahí, no puedo interferir, no puedo cruzar con tuberías o algún o tengo algún ambiente ahí, ¿no? Específico, entonces no puedo, entonces hago un cambio de dirección horizontal. Entonces en esos cambios de dirección horizontal tengo que colocar una cámara. Entonces aquí coloco una cámara, aquí coloco otra cámara. ¿Qué nos dice el reglamento también, o las normas? Que, por ejemplo, aquí tengo mi línea municipal, el límite de propiedad, ¿sí? Hasta ahí llega mi terreno, ¿ya? Entonces de mi límite de mi propiedad tengo que darme 1 metro, ¿ya? Y tener una última cámara antes de conectar al colector, ¿ya? No podía hacer la conexión desde aquí, sería muy lejos, ¿ya? Entonces me dice que de 1 metro de mi línea de propiedad o municipal, ¿sí? Tenga mi última cámara. Entonces estas dos cámaras que tengo aquí son debidas a que tengo bajantes, tengo mis shafts ahí. Esta de aquí es por cambio de dirección, esta también es por cambio de dirección y esta es porque tengo que tener una última hasta 1 metro, ¿sí? Ahora, si tuviera un cambio de dirección vertical, si mi terreno no fuera plano, tuviera un cambio abrupto, entonces también tengo que colocar, tuviera un muro de contención, tengo que tener una cámara encima y una cámara al pie del muro de contención, ¿sí? Si tuviera eso, ¿ya? Entonces yo coloco aquí mi cámara, mi cámara, mi cámara, mi cámara y ahora lo que corresponde es dimensionar los colectores. Algo que me estaba olvidando es que las cámaras, les recuerdo del anterior, estas camaritas en caso de viviendas, ¿sí? Hasta 2 plantas, tienen que tener una distancia de la pared, ¿ya? De más o menos 1 metro. Y si estamos hablando de más de 3, ya un edificio tiene que estar de la pared 2 metros, ¿sí? Ahora, algo que también me van a preguntar y bueno, me adelanto, la distancia máxima entre cámara y cámara es de 25 metros, ¿sí? Pero normalmente no tomamos esa distancia, ¿por qué? Porque no tenemos terreno, tan grande el terreno como para estar colocando tanto, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos tener 15 metros, 10 metros como máximo, ¿sí? Pero lo que nos permite, si es que nosotros podemos y nos da el terreno, es que coloquemos cámara y distancia entre cámara y cámara sea de 25 metros como máximo, ¿sí? Ahora lo que corresponde, volvemos al ejemplo, es dimensionar los colectores, que son las tuberías horizontales que conectan cámara a cámara, ¿sí? Entonces aquí yo coloco color verde y digo A3, que es el alcantarillado parte 3. Entonces digo 8 a 24, que es mi cámara, podría ser la cámara de arranque, ¿sí? La inicial. Entonces
es de 8 a 24, la siguiente es de 24 a 28, de 28 a 29, de 29 a 30 y de 30 hasta el colector, que sería 31. Entonces ahí eso coloco aquí. Todo se denomina CD, que es colector domiciliario. No tengo ninguna conexión, como verán aquí, pero podría tener, ¿no? Imagínense que yo en este sector, que es un área que puede ser, aquí me dice el ejemplo que es patio y jardín, ¿ya? Podría tener, ¿ya? Podría ser un lugar, ¿no? Aquí podría tener en esta esquina tal vez el cuarto de la empleada, no sé, me imagino un cuarto de empleada con su baño, ¿ya? Entonces tendría que conectar su ramal hacia una de estas cámaras, ¿sí? De lo que sale ese bañito, aunque sea de ducha y lavamanos, ¿sí? Aunque sea pequeñito, podría conectarlo, ¿sí? O podría tener un cuarto, no sé, de un garzonier pequeñito en este sector de adelante, ¿sí? Y lo conecto, que sea aparte del edificio, ¿sí? Entonces tendría que conectar, entonces podría utilizar aquí estos valores, ¿sí? Pero en este caso no tengo nada, entonces me voy directamente aquí y me voy al primero, que es el acumulado de la cámara 8, o sea, en este colector, en este tubo horizontal. ¿Qué descarga viene? Viene de todo lo que es el sector del alcantarillado 1, que le he puesto A1, ¿sí? De lo que es este baño de arriba, secundario, de lo que es este baño de visitas en la planta baja. Entonces toda esa agua viene y va a circular por aquí. Entonces yo hago la suma, ¿sí? Entonces digo aquí qué aguas van a venir. Entonces son las 18 que vienen de la planta de arriba, de la bajante, 18 unidades, más 6 del inodoro de la planta de abajo y 2 de lo que es el lavamanos y la rejilla, ¿sí? Entonces tendría todo eso, agua, esa descarga. Entonces me sale 26. Me voy directamente a lo que es color celeste y digo, en este caso ya opto por un colector de 1%, ¿sí? Entonces DN100. Voy al siguiente, que es este, es el 2428, y el 2428 es otro colector, ¿sí? Que va a recibir ya no solo el agua de este lado, sino va a recibir de esta bajante, ¿sí? Entonces va a recibir todo lo que es el baño principal, la cocina, el sector de lavanderías, también el baño secundario y el baño de visitas, todo el agua, ¿sí? El total. Entonces ahí me sale 46, porque sumo 26 más los otros que son el baño y el lavandería. 46 unidades. Voy aquí y me sale que también sigue siendo DN100 con una pendiente del 1%. El tramo siguiente se repite porque son de cambio de dirección, no son porque hay confluencia de tubería. Entonces el 28-29 es cambio de dirección, entonces mantiene el caudal, el 29, el 30 mantiene el caudal y su salida también mantiene el caudal, no se aumenta. Pero podría haber el caso de que, vuelvo a decirles, pueden tener aquí un baño de su empleada, del cuidador, entonces se conecta aquí a una de estas cámaras y ahí aumentaría el caudal. Pero en este caso no, entonces se mantiene los 46 hasta el final, ¿sí? Y como está sistematizado mi cálculo, simplemente elijo desde DN100 y el último tramo vuelve a salir DN100 aunque le elige a 2%, ¿ya? Algo que también nos dice la norma, que desde esta última cámara a el colector, la conexión tiene que hacer sí o sí con una pendiente como mínimo del 2%. Si es mayor, mejor. Entonces yo elijo 2%, ¿sí? Pero me sale igual, como verán en la tabla, ¿ya? Ahora alguien también me estaba preguntando el tema de pendientes del anterior, de conexiones de aquí, de las tuberías, ¿ya? Lo que nos dice el reglamento es que eso ya es constructivo, ¿sí?
que, por ejemplo, de los ramales sanitarios, ¿sí? O ramales de descarga que tengamos en los ambientes húmedos, ¿sí? Cuyo diámetro esté entre 40, 50, 75 milímetros, o sea, DN40, DN50 hasta DN75, tienen que ser colocados con una pendiente del 2%, sí o sí. ¿Sí? Si tiene más pendiente, mejor. Ahora, esos mismos ramales o ramales de descarga, ¿sí? Si tienen un diámetro superior al DN75, o sea, un DN100, y específicamente es el caso del inodoro, ¿sí? Porque es el único artefacto que tiene ese diámetro. Entonces se puede colocar una pendiente de hasta el 1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener más descarga, más agua, ¿ya? Entonces no va a haber problemas de taponamiento, entonces podemos utilizar una pendiente menor, ¿ya? Entonces ahí un poquito hemos aclarado y ya hemos terminado el ejemplo, ¿sí? Ya hemos hecho la conexión hasta aquí, ya tendríamos todo el dimensionamiento, ¿sí? Como verán, esto es súper fácil, simplemente hay que ubicarnos dónde es, ¿sí? Lo más complicado, vuelvo a decirles, sería el tema del isométrico, ubicar estos tramitos, pero después ya con la tabla sistematizada lo hacemos rápido, ¿sí? ¿Ya? Fíjense, todo está sistematizado en las tablas, ¿ya? Entonces si uno ya lo tiene sistematizado, entonces súper, ya lo hace volando, ¿ya? Entonces ahí ya terminaríamos lo que es el ejemplo de alcantarillado, ¿ya? No sé si tienen alguna duda para que pasemos a lo que es el plano. ¿Dudas por el chat o hablando? Si no tiene dudas, pasamos a lo que es el plano, ¿ya? Entonces pasamos a la segunda parte, que corresponde a lo que es el plano, ¿ya? Aquí les voy a mostrar cómo se elabora el tema del plano, y vamos a ver tres tipos de planos, ¿ya? Del tema sanitario, y les voy a mostrar cuáles son los errores y cuáles son lo que está bien en los planos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un plano, ya aquí tiene su cajita interceptora y su rejilla de piso. Por ejemplo, aquí la simbología de lo que es la rejilla de piso y la caja interceptora no es la correcta, no se debería hacer esa, ¿sí? Hay una simbología, ¿sí? Que les he pasado, eso lo tiene y tendríamos que colocar. Ahora lo que está bien, ¿ya? Es el trazo y color de los ramales de descarga y el sanitario. Fíjense aquí el trazo en alcantarillado sanitario de lo que es agua gris es raya 2 puntos raya. No sé si se nota, pero es raya 2 puntos raya, ¿sí? Ese es el trazo de agua gris, o sea, de las aguas que salen de los artefactos que no tienen excretas. Por ejemplo, aquí está un lavamanos, dice L, entonces es raya 2 puntos raya. La rejilla de piso es raya 2 puntos raya, ¿sí? Aquí dice ducha, es raya 2 puntos raya. Entonces eso está bien. El grosor vamos a mantener a 0,3 y el color es color negro, ¿sí? Ahora, lo que aquí yo podría decir que está medio malito es, por ejemplo, aquí la simbología de la rejilla y la simbología de la caja no es esa. Ahora, lo otro es que queda feo que coloquemos aquí
la información de la tubería, ¿sí? Colocarlo aquí, fíjense, aquí el plano es de este tamaño y esto que va a imprimirse va a salir bien pequeñito y casi no se va a notar, ¿ya? Aquí la información de la tubería. Y obviamente la información está color violeta, no tendría que ser con color, tendría que ser color negro, ¿ya? Entonces no tiene que ir ahí la información de la tubería, ¿sí? Vamos a ver este de aquí, ¿ya? Este planito. Fíjense aquí, la información, por ejemplo aquí tiene un ambiente húmedo, ¿sí? De un baño, y la información lo coloca a un lado, ¿ya? Dice nota, ramales sanitarios, y coloca aquí I de PVC DN100, L lavamanos PVC DN40. Entonces aquí pone la información del dimensionamiento del cálculo que le ha salido de este ambiente húmedo. Entonces este es el correcto, ¿ya? Cómo está presentada esta información, ¿ya? No colocarla aquí encima del tubo en los ambientes húmedos, por favor. Vuelvo a repetir, en el ambiente húmedo, sea cocina, baño, lavandería, ¿sí? No coloquemos en el tubo, ¿sí? La información en lo que es plantas, ¿ya? Ya cuando nos salgamos del ambiente, entramos más expuestos, ahí sí podemos colocar la información. Por ejemplo aquí, esta información está bien, ¿ya? Ya le he puesto la información, ¿sí? Pero el color no está bien. Ahora, ¿cómo lo he ubicado? Por ejemplo aquí, nos vamos a ubicar en el ejemplo que estamos viendo aquí. Este, por ejemplo, dice que es primer piso. En realidad es la planta baja, ¿ya? Y hace la conexión al colector. Aquí es colector, ¿sí? No se inventen los nombres, es el colector público, entonces la conexión. Ahora esta camarita de aquí tendría que estar a 1 metro de la pared, ¿sí? Para hacer la última cámara. Esta distancia hemos dicho que puede ser como máximo 25 metros, entonces él la tomó así, ¿sí? Aquí tiene sus bajantes. Este es más o menos como su estacionamiento, ¿sí? Entonces aquí llega todo y después de sus bajantes, de sus shafts, llegan y se van acumulando en esta cámara, y de esta cámara llegan a esta otra cámara, ¿sí? Hace un cambio de dirección y luego va aquí, ¿ya? Entonces eso está bien, ¿sí? Ahora fíjense el trazo. El trazo de lo que es alcantarillado como agua final es raya, espacio, raya. Hemos visto que en lo que es agua gris viene hasta aquí termina lo que es agua gris, a la salida de la caja interceptora. Pero ya el inodoro hemos dicho que es agua negra, entonces esa tiene el trazo raya, espacio, raya. Fíjense, y desde ahí todo es raya, espacio, raya. ¿Ya? Ahora fíjense que él no tenía posibilidad de colocar sus cámaras afuera. ¿Por qué? Porque tiene vecino, entonces en el estacionamiento sí se puede colocar, pero no podemos colocar cámaras en dormitorios, en salas, no podemos colocar ya justo en algún dormitorio principal, no va, ¿sí? Tiene que ser en ambientes ventilados y que se pueden hacer mantenimiento, ¿ya? Entonces ahí eso está, por ejemplo, este proyecto tiene cosas buenas y cosas malas. Ya les he dicho las cosas malas, ¿sí? Por ejemplo aquí, en su corte, en el corte ya colocamos el tema pendiente, ¿sí? Por ejemplo aquí hay espacio, lo colocamos, ¿sí? La simbología, la cámara, aquí está bien, le estamos colocando TS, PBS, DN100 y la pendiente. Esto de pend lo quitamos, simplemente podemos poner 2%, ¿sí? Aquí tenemos la bajante sanitaria, dice BS, PVC, DN100, ¿sí? Llega a la cámara,
y de la cámara nos conectamos a la siguiente cámara y así a las siguientes hasta conectarnos al colector público, ¿sí? Ahora aquí hemos dicho que está muy bien la notación en el tema de ambientes húmedos, así tendrían que hacer la notación y los ambientes tendrían que estar colocados así. Fíjense que en el otro la simbología no estaba correcta, aquí está bien. Fíjense, la rejilla del piso, esa es la simbología de rejilla y esta es la simbología de lo que es la caja de interceptora, ¿sí? Esta es la simbología, ¿ya? Ahora, la simbología de lo que es la bajante sanitaria, esta es la correcta y esta es de lo que es la columna de ventilación o la tubería de ventilación. Esta es la simbología, ¿ya? Y fíjense, el agua de lavamanos sale con un trazo raya, 2 puntos raya, ese es el correcto, y de aquí raya, 2 puntos raya de la rejilla, está bien. De lo que es el inodoro sale con raya, espacio raya, eso está bien. Fíjense que aquí hay una conexión, conecta lo que es el inodoro a la bajante y lo que es la caja interceptora a la bajante, eso está bien. El ramal de ventilación, o sea, el tubito que se conecta a la columna de ventilación, no necesariamente tiene que ser recta, entonces podemos hacerla así gráficamente en un quiebre, vale, ¿sí? Pero el trazo es punto, fíjense que es punto, 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 y también es color negro, ¿sí? ¿Tienen alguna? Vamos a ver las preguntas. A ver, ya. Preguntan las dimensiones de las cámaras de inspección. Ya, lo vemos ahorita. En cuanto al ángulo mínimo de conexiones de los tubos sanitarios a la cámara de inspección, también lo vemos. Los cálculos, no. Eso, los cálculos, internamente ustedes me consultan, ¿sí? Ahorita no vamos a hacer la introducción de fórmulas, eso ya lo hemos visto en la anterior, ¿ya? Internamente ustedes por el WhatsApp me pueden mostrar cuáles son los problemas que tienen en el cálculo, ¿sí? ¿Ya? Todavía vamos a seguir viendo los planos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de las cámaras que ustedes me preguntaban. Vamos a ver las cámaras. Fíjense, esto tienen ustedes, ¿ya? Eso también les he pasado, ¿ya? Entonces tienen esto que nos dice que la tabla 2.9 nos da las dimensiones de las cámaras, ¿ya? Las que comúnmente se utilizan en viviendas son las cámaras cuadradas, circulares no, muy difícilmente he visto yo, ¿no? Cuadradas, ¿ya? Entonces, la dimensión básica, la primera, es de 60 por 60 y después la que le sigue es de 1 por 1. ¿Y qué dimensión es esa? Es la dimensión interna, ¿ya? Entonces, aquí se los dibujaremos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes van a tener esto, ¿sí? Esta parte de aquí es la dimensión interna, ¿ya? Eso es 60, ¿ya? 60 de largo y 60 de ancho. Es cuadrada, entonces es 60 interna, ¿ya? En el caso de que sea mayor a 1,20, nos vamos a esta, que es de 1,20 a 2 metros, que es una cámara grande, ¿ya? Entonces recién cambiamos a 1 por 1, ¿ya?
Ahora aquí hay una camarita, ¿sí?, que manejamos, que es de 0,30 por 0,30, dimensión interna, ¿ya? Esta es la cámara CR, cámara de registro, ¿ya? La cámara de registro, si nos vamos al ejemplo, si nosotros tuviéramos, como en esta parte, un ambiente húmedo, un baño, ¿sí?, una bajante, y solo la conexión de una bajante, entonces nuestra cámara de inicio, nuestra cámara de arranque, no necesariamente tendría que ser tan grande. Solo recibiría un tubo, el tubo de la bajante, ¿sí? Si solo recibe el tubo de la bajante, entonces nosotros utilizaríamos una camarita de este tamaño interno, de 30 por 30, sería CR, cámara de registro, ¿ya? Pero, como en este ejemplo, vemos que teníamos justo un baño, ¿ya? O en esta bajante teníamos una cocina, entonces recibíamos en este caso el tubo que venía de la bajante y otros dos tubos, del inodoro y de la caja, y en este caso recibíamos de la caja, ¿sí? Fíjense, la cámara 8 y 24 reciben dos tubos y en este caso 3, ¿ya? Entonces, si recibe más de dos tubos y no parte de una bajante, o sea, si partiría solo de una bajante y recibe solo un tubo, entonces utilizamos una cámara de registro 30 por 30 interno, ¿sí? Si recibe más de dos tubos, ¿ya?, como en este caso de aquí, ¿sí?, de la cámara 24, entonces sí o sí tiene que ser cámara de inspección, este de aquí, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, continuando en los planos, el trazo de lo que es la tubería de ventilación es punto, espacio, color negro, ¿ya? Ese es el trazo y el color es negro, ¿ya? Tenemos que ubicarlos en nuestro shaft, ¿sí?, que hemos diseñado. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí BS2 porque es la bajante 2 y esta es la columna de ventilación 2, ¿sí? Ahora, lo que está mal aquí es que no ha ventilado el inodoro. Fíjense, solo ha ventilado el ramal sanitario de la caja interceptora. Entonces aquí faltaría. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí yo me iría aquí, tac, y tendría que sacar un ramal de ventilación exclusivamente para lo que es el inodoro, ¿sí? Con eso ya estaría bien este ambiente, ¿sí? Ahora nos fijemos aquí. Por ejemplo, yo tengo este ambiente que es un baño y aquí tiene un ambiente de lavandería. Fíjense, tiene aquí la lavandería y aquí tiene una cocina. Entonces aquí pone las notas y pone todo en texto. Eso está bien, ¿ya? El color de trazo está correcto. El tamaño y la simbología de los artefactos también está bien. Por ejemplo, aquí la rejilla está bien, la caja también está bien, correctamente. También el símbolo de lo que es la bajante y el tubo de ventilación también está bien. Lo que está mal, a ver, fíjense bien qué está mal aquí. El tubito del inodoro, hemos dicho que tiene que ir directamente a la bajante. No puede ir y conectarse así. Eso está mal, está pésimo, ¿sí? Entonces, yo tengo que conectarme aquí. Esa es la conexión correcta.
el inodoro tiene que conectarse directamente a la bajante. ¿Sí? Ahora aquí, mi caja tiene un ramal, este ramal de aquí. Este ramal se puede conectar al ramal, a este, puede conectarse al ramal del inodoro, sí, pero tiene que hacerlo con un ángulo de 45 grados como máximo. Si es un ángulo de 30, de 10, de 20, está ok, ¿sí? Pero si no quieren utilizar esa regla de 45, entonces no lo utilizan y directamente pueden hacer la conexión a la bajante, ¿sí? Ahora, en este caso estoy ventilando. ¿Por qué? Porque tengo dos conexiones a la bajante, entonces tiene que salir también otra ventilación de lo que es el ramal del inodoro. Entonces de aquí tiene que haber una conexión aquí. Entonces coloco y ahí está. Tengo mis ramales de ventilación que también los dimensiono correctamente. Ahora aquí ustedes me dirán, pero se cruza la tubería del lavamanos, se cruza con el tramo del inodoro. Gráficamente puede ser que se esté cruzando, estemos viendo ahí. Lo podemos arreglar para que no se vea así, ¿sí? Entonces lo movemos un poquito más adelante este tubito, ¿sí? Y este tubito tal vez lo movemos un poquito más atrás, ¿ya? Entonces ya, no parece que se estén cruzando, ¿ya? Pero en realidad no se cruzan porque están a diferente nivel, ¿ya? Este va a estar más o menos que en la losa y el inodoro va a estar por debajo de la losa, entonces no se van a cruzar para nada, ¿ya? Entonces no se hagan lío. Ahora aquí también hay un problema, fíjense, una caja interceptora sí puede recibir muchos artefactos, ¿ya? Pero tampoco exageremos en la cantidad, ¿sí? No por nuestro mal diseño de ubicación de shafts, ¿ya? Estemos llenando, ¿sí? Una caja interceptora puede ser chiquita y puede recibir 4 artefactos, entonces va a ser una pequeña, 5, ¿sí? Pero puede recibir más o menos hasta 7 artefactos, 7, 6, ¿sí? En este caso, fíjense, tengo 1, 2 artefactos, 3, tengo 2 lavadoras, 4, 5, aquí le pone la rejilla y esta rejilla ya nos pasamos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, muchos artefactos. Por eso les digo, como límite, 6, ¿ya? Si no, exageramos, ¿ya? Ahora la conexión a la caja interceptora no depende del ángulo porque puede recibir de diferentes posiciones, ¿sí? Como en este caso, y llegar aquí. No hay problema, porque lo recibe y su salida es en otro nivel de la caja. Entonces no hay problema, no va a haber reflujo, ¿ya? Entonces aquí hay una mala disposición de las tuberías. Podría ser aquí, eh, podría ubicar tal vez una bajante, ¿sí? Podría ubicarla, ¿sí? Ahora veamos otros problemas. Por ejemplo aquí, fíjense aquí. Volvemos al mismo problema. El inodoro no tiene que conectarse ahí, tiene que conectarse directamente a lo que es la bajante, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, estoy en la planta baja. En la planta baja hemos dicho que no se tiene que conectar a la bajante, ¿sí? Tiene que conectarse a la cámara. Me preguntan, ¿se puede poner dos cajas interceptoras conectadas una con otra? No tendría sentido colocar dos cajas interceptoras una con otra, ¿ya?
Si es que esto lo quieren arreglar y tener aquí una cajita y otra cajita, que el agua que viene aquí, ¿ya? La idea es que, bueno, hemos dicho que el concepto de caja interceptora es un segundo tapón hidráulico, sello, trampa, ¿sí? Ya que cada artefacto tiene su trampa o sello hidráulico, y la caja interceptora sería un segundo sello, ¿sí? Entonces, si colocamos más sellos, es muy posible que generemos lugares donde se acumule gas, mucho gas, ¿sí? Entonces la idea es que no tengamos una batería o dos cajas seguidas. Entonces lo que sí, por eso este dimensionamiento esta disposición de tuberías está mal hecha. La caja tendría que ir lo más pegada aquí a la bajante, ¿sí? Y recolectar todo lo que es de este ambiente. Y este ambiente de aquí tendría que tener su propia caja, ¿sí? Y tener su bajante, ¿sí? O en el peor de los casos, ¿ya? Pongámosle que yo, fíjense, voy a arreglar esto, voy a cambiarlo, ahí lo estoy colocando, ¿sí? Entonces lo voy a arreglar. Entonces aquí estoy haciendo un arreglo. Voy a cambiar la disposición. Por ejemplo, ahí ya he bajado la descarga de lo que es esta caja. Ahí ya sí funcionaría, ¿sí? Ahí estaría bien. Ahora esta caja, ¿sí? Como caja, la puedo conectar a mi bajante o a, fíjense, lo que voy a hacer es agua gris, entonces tiene que tener el trazo y color del agua gris. Entonces fíjense lo que estoy haciendo. Estos artefactos los he acumulado en esta caja interceptora, que es la segunda caja, y lo estoy conectando al ramal del inodoro con un ángulo inferior a 45 grados. Esto debe ser como 10 grados, ¿sí? Si se fijan. Pero lo estoy conectando a este ramal. Eso sí es válido, ¿ya? Eso sí está bien, ¿ya? Ahora volviendo aquí, hemos dicho que no tendríamos que conectar a nuestra bajante, ya que estamos en la planta baja, entonces no tendría sentido aquí que me conecte. Lo que sí tendría sentido es que me conecte aquí, ¿ya? Fíjense, el lavamanos me conecto a la caja y la rejilla a mi caja, y de la caja me voy a conectar al ramal del inodoro, y el inodoro se conecta directamente a mi caja. Entonces eso sí está bien, ¿ya? Ahora la ventilación, esto sí está mal. ¿Qué tengo que ventilar? Lo de la caja, ¿ya? Entonces esto ya está ventilado, y como me estoy conectando al ramal del inodoro, no tengo que ventilar el ramal del inodoro, ¿sí? ¿Se acuerdan los dos tipos de conexión? Si conecto muy aparte, entonces tengo que ventilar los dos tubos. En este caso no. ¿Por qué? Porque lo estoy conectando, estoy como uniendo, ¿sí? Con un ángulo inferior a 45 grados, fíjense aquí, ¿sí? Y la bajante sanitaria se conecta aquí, pero fíjense aquí, la disposición también está mal, ¿sí? Aquí necesariamente tendría que tener esto, ¿sí? Esta cámara, ¿ya? Porque me estoy conectando aquí, ¿sí? Necesito tener esto. Ahora, si yo hago mi conexión, esta conexión de aquí, de este tubo de la bajante, con la tubería de aquí, pero con un ángulo inferior a 45 grados, entonces no necesito poner cámara, ¿ya? En este caso, el ángulo de conexión es más o menos de 80 grados, ¿sí? Si se fijan, ¿ya? Entonces,
como estoy conectando así, entonces va a haber problemas de taponamiento, entonces sí o sí necesito cámara ahí, ¿ya? Ahora fíjense aquí también, lo estoy marcando, aquí me dice que se está conectando al colector, ¿ya? La cámara última es esta y se está conectando. La distancia, como verán, este es el límite de propiedad, el que estoy marcando. Tendría que tener la distancia de 1 metro. Aquí no tiene, tiene más de 1 metro. Entonces, ahí también tiene otro problema, ¿sí? No lo ha hecho bien. Entonces, tenemos que colocar aquí una camarita a 1 metro, ¿sí? Y esa recién va a ser la conexión de ahí al colector. Ahora, ¿cómo se hace la simbología, la nomenclatura de la información en colectores? Fíjense, TS, tubería sanitaria, PVC, DN100, la longitud, ahí ya colocamos S, 1% y tubería enterrada, ¿sí? Es tubería enterrada. Ahora nos fijaremos el corte, ¿ya? Fíjense en el corte, ya hemos visto en planta cómo es el colocado de la información, ¿ya? Tiene que ser así, el colocado de la información. En los ambientes húmedos, ya cuando estamos fuera de los ambientes húmedos, ya la información, por ejemplo, esto es de la planta baja, entonces sí corresponde el colocado de la información así, está bien. Tenemos que enumerar también las cámaras. En las plantas de arriba, bueno, no tenemos ambientes, entonces solo se coloca así en tabla, ¿ya? Por ejemplo, en cortes tiene que ir la información, ¿sí? Por ejemplo aquí tendría que haber el dibujo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí si viene un lavamanos o aquí un inodoro, entonces tiene que venir el tubo, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice que el ramal es de N100, tiene tal longitud y es colgada. ¿Por qué? Porque va a ir colgada en la losa. Entonces, por eso dice colgada, no enterrada. Enterrada es cuando va en el suelo, ¿sí? Entonces va y se conecta aquí. Y aquí es la bajante. Aquí dice bajante sanitaria 1, entonces bajante sanitaria PVC de N tantos, ¿no? No tiene pendiente, ¿por qué? Porque es tubo vertical la bajante, ¿ya? Entonces aquí también error es que pongan el achurado, no tendría que haber achurados, nada que ver. Y por ejemplo aquí por ahí nomás tenemos un baño aquí de abajo, entonces se está ventilando, ¿ya? Entonces de aquí parte la ventilación, aquí dice columna de ventilación, es punto, espacio, punto, sí, está muy bien. Aquí se conecta y aquí tenemos la ventilación primaria, esto hemos dicho que es la ventilación secundaria, y la ventilación primaria llega hasta el techo. Y esta es la simbología de lo que es ventilación terminal, ¿ya? Lo que llamamos la terminación, ¿sí? Aquí TTTB PVC DN100 es lo que ha terminado, ¿sí? Supuestamente, como este es un techo no transitado, entonces no lo eleva a 2 metros, simplemente lo pone 30 centímetros o 50 centímetros, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿ya? Y después aquí obviamente es tubería enterrada, pendiente y la cámara que va, ¿ya? En lo que es el techo, en los techos, por ejemplo, esto es una losa, ¿ya? Puede ser también un techo de calamina, ¿ya? Entonces tiene que haber el punto de salida, porque va a haber la salida de la tubería de ventilación, y tiene que decirnos qué diámetro es, ¿sí? Donde, por ejemplo, él dice que tiene como 4, tiene CB3, CB2, CB1 y CB4, ¿sí? Eso sería, digamos, el segundo plano que hemos visto, que hemos observado. No hay más preguntas, entonces nos vamos a la siguiente, ¿sí? Por ejemplo aquí tenemos aquí los ambientes. Aquí en estos planos, ¿ya? Lo que faltaría
simplemente sería la nota donde nos diga ducha, su ramal, qué diámetro tiene, la rejilla, el lavamanos, ¿sí? La lista de cada ambiente húmedo es lo que faltaría en este plano. Después la simbología está bien, cómo se coloca, el trazo, ¿sí? De las tuberías. Está bien, la ubicación, como verán, por ejemplo, aquí tenemos una bajante sanitaria, entonces se conecta directamente, aquí tenemos la caja y, ¿no? Aquí tal vez la simbología de la caja nos faltaría, ¿sí? Estaría bien este plano, ¿sí? Aquí tal vez, aquí tenemos las columnas de ventilación, ¿sí? Más o menos estaría bien, ¿ya? Entonces estos planos yo les voy a ir mandando, ¿sí? Para que ustedes los vean y ya empiecen a hacer, ¿sí? Lo que tendrían que hacer es más o menos aquí tener las plantas, escala 1:100, ¿sí? Pueden tener aquí la planta baja, la planta alta y lo que es la cubierta, ¿sí? Ahora en este sector podemos poner aquí lo que es el isométrico, ¿sí? También puede ser una escala de 1:100, ¿ya? Y podemos aquí tener el corte también. Y obviamente ustedes ya colocan su carimbo, ¿sí? Aquí. Entonces más o menos esa sería la disposición en el plano, que ya tendrían que ya hacerlo, ¿sí?